Bueno, son las 9:30, un poco retrasados de lo que normalmente empieza esta mesa de trabajo, pero hubo un cierto accidente por aquí, retrasó un poquito la llegada, pero no pasa nada. Un poquito la llegada. Buenos días, pasó? Carmen. Buenos días. ¿Qué pasó en el periférico? Pues sí, ¿Sur? En el periférico. Alfredo Figueroa, corresponsal vial. Corresponsal vial, en el periférico, en el periférico sur, en la parte baja del Estamos periférico. Aquí en periférico sur. Había habido había habido un accidente que afortunadamente me reportó la app esta que utilizamos para viajar en la Ciudad de México, que es el Waze, y bueno, tuvimos que ir a dar una vuelta más o menos divertida. Buenos días a todos. Buenos días, bueno, pues está aquí Gabriel Reyes Orona. Gabriel, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Carmen, a ti, a todos. Debo confesar al público que antes de que empezara esta parte de la transmisión en vivo, pues en el corte estábamos hablando de los temas, ¿no? De los muchos temas que hay y no nos terminamos de poner de acuerdo. Son tantos, pero vamos a empezar con Gabriel Reyes Orona, que hable de lo que él considere pertinente. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, yo creo que lo más relevante que yo siento por el momento es la plática que hubo con el fiscal general. Sí. ¿Por qué creo que es importante? Porque la sustitución que se hizo del procurador general de la República... La de ayer, del fiscal Gertz Manero aquí, 100 días de su llegada. La sustitución que se hizo del procurador general de la República en la pasada administración, por ley, por disposiciones reglamentarias, recae en el responsable de los asuntos internacionales. En este caso, Elías Beltrán. Pero Elías Beltrán parece estar detrás de todo este entramado que ocultó durante mucho tiempo todo el caso Odebrecht. ¿Por qué? Porque precisamente él era el responsable de ser el interlocutor con las fiscalías de otros países. Aquí yo diría que Gertz Manero, y lo escuché contento, está en la posición cómoda. ¿Por qué en la posición cómoda? Porque no es un asunto que inicia, es un asunto que ya tiene sentencias, que ya tiene procesados, que ya tiene sentenciados, y que es un asunto en el que claramente existen elementos suficientes para condenar a funcionarios públicos. La actividad de esta empresa no es de un año ni de dos. Perdón. Sí. ¿Sentencias en dónde? En otros países. Bueno. Sí, claro. Obviamente, ¿cuáles? Me las perdí. Si de eso estamos hablando. Por eso desde el entorno internacional. Porque Elías Beltrán viene del área internacional. Y es precisamente el que entravó y dificultó que en México ese entorno internacional de otros países donde señalan cómo opera una cuenta, un rubro de la contabilidad de esta empresa para socavar la voluntad de los funcionarios públicos, aquí en México tenemos exactamente lo contrario. Pero gracias a que han pasado ya varios años, lo que nos podemos dar cuenta es que no hizo su trabajo. Y entonces Gertz Manero, por donde tiene que empezar, es por Elías Beltrán. Por donde tiene que empezar es precisamente por las áreas que evitaron que se procesara adecuadamente el asunto de Odebrecht. Recientemente estuve yo en la fiscalía, fui yo a ratificar unas denuncias y me encontré sorprendido unas cajas de cartón desvencijadas, carcomidas por el agua, y todas decían escritas a mano Odebrecht. No, parecía que estábamos hablando de un asunto viejo, olvidado, y, o sea, en un archivero ahí encaramadas, unas 17 o 18 cajas, escrito a mano Odebrecht. Ese fue el trato que le dio la pasada administración a un asunto tan relevante como ese. Entonces, obviamente, por eso creo yo que el fiscal tiene hoy la posición cómoda de poder investigar al investigador, para después poder dar caso y cauce a todo lo que hemos venido viendo en otros países. Precisamente el hecho de que ya haya procesos y ya haya sentencias en otros lugares nos permite suponer que ya existen elementos suficientes para integrar la carpeta. Hay varias cosas aquí a la mesa. Tuvimos ayer la larga entrevista con el fiscal Gertz Manero, de la cual hablaremos con ustedes y escucharemos puntos de vista con mayor amplitud ahora. Y la entrevista que nos concedió el gobernador de Chihuahua, que nos anunció, hablando de Elías Beltrán, no por lo que estás diciendo de Odebrecht, sino por el caso Zafiro, ¿no? La operación Zafiro y el caso Chihuahua y el papel que ha jugado o que jugó el encargado de la Procuraduría General de la República, Elías Beltrán, y nos anunció que este jueves va a presentar formalmente una denuncia en contra de Elías Beltrán, el gobierno de Chihuahua. Así lo dijo el gobernador ayer. Bueno, yo quiero anunciarte, Carmen, el próximo jueves, el consejero jurídico del gobierno del estado de Chihuahua presentará ante la Fiscalía General de la República
una denuncia en contra del ex encargado de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por diversos delitos en contra de la Administración de Justicia y por uso indebido de funciones y facultades. Eso habremos de presentarlo este próximo jueves, para que se recupere toda esta exoneración vil, grotesca, vulgar, que se hizo en el juicio federal por el mismo caso, exactamente por el mismo caso, nada más que allá de 250 millones de pesos. Y esto creo que es también oportunidad, Carmen, lo digo sinceramente, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponga mucha atención a la actuación que ha habido de jueces federales y magistrados federales en este caso. El presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, ha mencionado que está comprometido en combatir la corrupción en el Poder Judicial. Y estos días, esta semana, se ha hablado mucho de la corrupción en los poderes judiciales de los estados. Pues también en el Poder Judicial de la Federación hay muchísima corrupción, pero estamos muy esperanzados en ese compromiso. Pues este caso y esta sentencia les dará muchos elementos para concretar en los hechos una verdadera limpieza a una serie de juzgadores que han venido actuando en componenda con quienes vinieron a saquear al pueblo de Chihuahua, quienes vinieron a robarse el dinero que estaba destinado a educación, a salud, a programas de vivienda. Y es bien importante que en este momento se revise particularmente la actuación del primer tribunal colegiado de circuito con sede en el estado de Chihuahua. Resulta que ahí se están concentrando todos los amparos, prácticamente todos, de todos los imputados del caso. Bueno, es parte de lo que dijo el gobernador Corral el día de ayer. Se refiere a la sentencia condenatoria a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fuera brazo derecho de Manlio Fabio Beltrones en el PRI nacional y que fue sentenciado en Chihuahua por una parte de este proceso, y que al tener esa sentencia condenatoria, pues le da pie a subrayar la gravedad que tiene, que en el ámbito federal ese asunto no prosperó, y buena parte de la decisión de poner una denuncia en la PGR este jueves contra Elías Beltrán tiene que ver con la omisión o actuación que afecta a la justicia de este funcionario. Asunto que conecta con el caso mayor. Alfredo. Es que, a ver, yo creo que ahí empieza una historia. Llega Javier Corral al poder, digamos, y lo que va encontrando es que ha habido un desvío de recursos públicos de una operación de saneamiento financiero, por eso se llama Zafiro, y va advirtiendo que desde la Secretaría de Hacienda hay un operativo de traslado de recursos que llegan en la investigación que hace el gobierno de Chihuahua, finalmente, al financiamiento de campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional. Una operación que, si bien ha sido estudiada en Chihuahua, tiene vínculos con otras entidades de la República en aquellas elecciones del 2016. Es decir, quiero poner esto en contexto porque el tema que se está revisando en Chihuahua tiene que ver con un ciclo de recursos públicos entregados a partidos políticos desde los gobiernos de los estados y mediante empresas en una trama de corrupción compleja, difícil de luchar y tan difícil de enfrentar como los años que lleva Corral en esta lucha, y desde luego no solo Corral, el pueblo de Chihuahua, los funcionarios de la Fiscalía y el propio Poder Judicial. Y aquí aparecen cosas muy interesantes, y por eso quiero poner un poco de este contexto en juego. La investigación que se hace en Chihuahua y el conflicto entre Chihuahua y la Federación, tanto en términos de los propios recursos, y aquí hay que ver lo que ha ocurrido, porque el gobierno de Enrique Peña Nieto prácticamente le condicionó al gobernador de Chihuahua el ejercicio de recursos públicos pactados con Chihuahua
para que no continuara una investigación. Eso ya de suyo debería concitar en cualquier país del mundo la investigación de quien ha condicionado recursos para que no se continúe una investigación en contra de la corrupción. Que esto es uno de los ángulos del caso Chihuahua, que a mí por eso me parece tan interesante. Digo, una segunda parte, el gobierno de la República hizo todo lo que estuvo a su alcance para que la Federación atrajera el caso y una vez atraído, desistirse. En ese esfuerzo hubo un personero, porque yo creo que Elías Beltrán es un personero de el propio presidente de la República y de una trama complejísima, sí, Enrique Peña Nieto, involucrado en ocultar y detener cualquier investigación que en realidad revele toda esta trama por la cual se transfieren recursos a partidos políticos, en este caso al Partido Revolución Institucional. Seguramente no es el único, pero es muy relevante el papel que juega entonces este hombre. Hoy, que en los otros asuntos que se llevan en el estado de Chihuahua hay una sentencia condenatoria, se advierten todos los elementos para poder advertir cómo el papel de Beltrán ha sido muy relevante para el desistimiento y para la no investigación de quien tenía la obligación, que era entonces la Procuraduría Federal de la República. Lo que estamos presenciando es, me parece, el primer acto en donde un gobierno va a denunciar penalmente a un ex procurador del gobierno previo, coludido, en opinión del propio gobierno de Chihuahua, en la corrupción política como uno de los ejes del cáncer fundamental de la República. Y esto se vuelve muy relevante, a la luz de lo que el propio fiscal, Carmen, el día de ayer, te ha venido a plantear, aquí en una entrevista muy larga y en mi opinión muy interesante, que es que tiene la extraordinaria oportunidad de constituir la nueva legitimidad de este órgano a partir de un ejercicio independiente de poderes. La entrevista que empieza con Carmen es muy interesante porque dice, este ámbito del Estado mexicano ha estado al servicio de los poderosos durante largo tramo. Bueno, acá hay una ocasión para rectificar este conjunto de asuntos. Y una más del caso Chihuahua que creo que no debiéramos dejar de tener en cuenta. Esa suerte de amparo buscador que el jurídico del expresidente de la República, Peña Nieto, promueve para que no pueda ser investigado el propio Peña Nieto antes de dejar el poder. En Chihuahua. En Chihuahua. Y la decisión que tiene este gobierno, el gobierno hoy de Andrés Manuel López Obrador, de desistirse de una causa que se inició institucionalmente, no a título personal, que es aquí el otro asunto. ¿Qué nos está mostrando, me parece, este entramado? Todo este entramado nos lleva, y ya entraremos seguramente a los otros casos, a la nueva fiscalía y al nuevo rol fundamental que tiene que tener si en realidad el tema fundamental del país es el combate a la corrupción y digo yo, el combate a la impunidad. Pues mira, yo te diría que yo veo, y como litigante ya con algunos 30 años de experiencia en esto, que veo 4 pistas bajo una misma carpa. La primer pista, yo creo que es la que es materia de mayor preocupación, es este asunto de empezar por el personero. Yo creo que este sujeto debe ser procesado porque evidentemente, no en sino los asuntos de mayor relevancia del país, no hizo su trabajo. Yo creo que la primera investigación que debe enderezarse a nivel federal, ya no a nivel local, es aquella contra los que administraban los recursos. Es decir, yo debería haber acompañado una denuncia contra Luis Videgaray y contra Galindo Favela, hoy diputado, Claro. Porque él es el gran artífice y sin embargo ha tenido éxito en irse por la sombrita, que su nombre prácticamente no se conozca, estar todavía metido en los asuntos presupuestales en la Cámara de Diputados, y sin duda alguna, hubo un jefe que tenía una agenda, que en este caso es Luis Videgaray, pero el gran operador que debe ser indagado, investigado en este asunto, en la estafa maestra y en muchos otros que le generaron un gran daño económico al país, es Galindo Favela.
incluyendo Lotería Nacional, pronósticos deportivos, muchos temas muy interesantes. Hay una segunda pista, y esta segunda pista es aquella que tiene que ver con quién es el que esté analizando supuestamente de manera imparcial un asunto. Y quiero referirme particularmente a Eduardo Medina Mora. ¿Se puede considerar a Eduardo Medina Mora imparcial respecto de Enrique Peña Nieto? Con toda esa gran cantidad de bagaje personal que desde la pasada administración se dio, porque recordemos que Medina Mora, todavía en la administración panista, encontró la forma de que los asuntos de Enrique Peña Nieto, gobernador, no terminaran en los tribunales. Esta relación que se gestó de Medina Mora desde el Calderonato, pues nos hace pensar que si hay un ministro que no es el adecuado para ver los asuntos de Peña Nieto, es Medina Mora, porque nos lleva una y otra vez al asunto de que los ministros son de tal manera angelicales que son incapaces de conflicto de interés, pero incluso existe una situación, un raigambre muy, muy importante que debe ser investigado entre Enrique Peña Nieto y Medina Mora. ¿Por qué lo digo yo? Porque todos estos asuntos donde hay un análisis al más alto nivel federal es Medina Mora. Entonces, no parece ser que este presidente Saldívar deba permitir que por al menos el más mínimo decoro de imparcialidad sea Medina Mora el que continúe el análisis de este tipo de asuntos. A ver, dices algo, déjame intervenir una cosa, me parece que lo que estás diciendo es justamente seguir el hilo de una madeja absolutamente importante y compleja para entender cómo funciona la corrupción política en el país. Es decir, evidentemente las ligas por las cuales un ministro llega a ministro, cómo va ascendiendo en su carrera política, qué tipo de favores especialmente, le dispensa y le son dispensados por parte del poder público. Cómo hay un vínculo muy importante entre poderes que deberían tener autonomía para que funcionase, digamos, lo que hoy conocemos o quisiéramos construir, que es un Estado de Derecho. Y la parte fundamental es, hoy ya no están los personajes, digamos, en el más alto nivel de poder. Hoy han sido derrotados electoralmente esos personajes. ¿Qué rol corresponde jugar al gobierno actual en relación a este conjunto de temas? Hasta ahora ha habido silencio. Hasta ahora ha habido una evidente prudencia, déjenme decirlo así. Están siendo muy prudentes ustedes también hoy en la mañana. Una prudencia especial con el tema, con todo lo que tiene que ver con el sexenio previo. Ni con el pétalo de casi ninguna mañanera, ¿no? Se toca lo que ha pasado en el gobierno previo. Por eso, hoy que se promueven, no desde ese gobierno, sino desde otros gobiernos, acciones en relación a lo que ha sido el caso de Enrique Peña Nieto y el caso Chihuahua y otros tantos, habrá que ver si efectivamente esta autonomía prometida de la nueva Fiscalía se ejerce a cabalidad o no, y también habrá que ver cómo van a comportarse los ministros de la Corte, porque yo creo que una de las características del proceso electoral y su resultante es el nuevo rol que a los actores públicos les toca jugar hoy en el espacio en el espacio público y en el país. Pues ahí está la Fiscalía General de la República, que tendrá que jugar un papel central, estelar sin duda. Le preguntamos a Gertz Manero del asunto, le preguntamos sobre la autonomía, le preguntamos sobre este contexto, le preguntamos del momento que se vive, y bueno, recuperamos para esta conversación con Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Orona esto que nos dijo el primer fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ayer. Mira, yo tengo que ir hasta donde la justicia me demande y hasta donde yo pueda hacer lo que esté en mi mano. Esto no es un asunto más que de credibilidad. El valor moral del Estado mexicano frente a la visión internacional está cuestionado en asuntos como este, Carmen, y tú lo sabes. Es decir, si esto no se maneja bien, si esto no se maneja con profesionalismo, si esto no se maneja en una forma verdaderamente ejemplar, nosotros no vamos a poder salir de ese desprestigio. Uh-huh. Todos lo dicen y lo dicen con razón. Bueno, ¿y por qué en todos lados sí y aquí no? Dime una cosa, doctor Gertz Manero, muy importante. Sí. ¿Qué opinión te merece
la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre que no hay que abrir las closets del pasado y hay que apostar al punto final y ver para adelante? Mira, yo veo una situación para mí clarísima. Él es el jefe del Estado y es el jefe del gobierno. Él no es el fiscal. Esas funciones le corresponden al fiscal. ¿Y lo tomas como una opinión que puedes compartir o no? Bueno, él tiene sus funciones, él emite una opinión, es la búsqueda de la paz y la tranquilidad del país, está en sus funciones, sí, pero las mías son otras. Yo tengo que aplicar la ley, yo tengo que combatir el delito, yo tengo que defender el patrimonio, los bienes y la estructura del Estado mexicano. Esa es la función de la Fiscalía General de la República y ese es mi trabajo. Entonces, yo no estoy en contraposición con lo que él hace, yo estoy haciendo otra cosa. Las malas lenguas dicen que hay una suerte de pacto con Peña Nieto y que no lo va a tocar o que no promoverá nada contra Peña Nieto por tal o cual razón. ¿Cierto o falso? ¿Qué significaría que desde el Ejecutivo hubiera esa idea de no tocar al gobierno anterior de Peña Nieto? Bueno, significaría que yo no tendría nada que estar haciendo allí, hombre. ¿Cómo? Así que, digo, si ya hubiera ese pacto... ¿Si hubiera pacto? Bueno, digo, si ya hubiera ese pacto, ¿yo qué tendría que estar haciendo ahí? ¿O yo para qué hubiera sido propuesto? ¿Y yo para qué hubiera ganado la elección en el Congreso? Salvo que aceptaras, supongamos que existe, salvo que aceptaras que ahí no te vas a meter. A estas alturas del partido, Carmen. Espero que no. Mira, yo lo conozco desde hace muchísimos años. No, él no se va a meter, lo ha dicho hasta el cansancio. No se lo creen, pero es la verdad. Uh-huh. Él no se ha metido en las actividades que yo realizo. Él no me manda recados. Él no me convoca a su oficina para darme instrucciones. Yo no he recibido absolutamente ningún tipo de ninguna orden, de ninguna naturaleza. Soy responsable de lo que estoy haciendo y entiendo su función, pero entiendo también la mía. No, bueno, a mí me parece una extraordinaria declaración, digamos, y una declaración que lo que pone de manifiesto es la voluntad política de ir adelante con las obligaciones que legal y constitucionalmente le corresponden y haciéndolo además con valentía, digamos, me parece, en el espacio público, diciéndote en una respuesta, me quedo con una frase, si ese pacto existiese, yo no tendría nada que hacer aquí. Ahora, me preocupan un par de cosas más. Es decir, él tendrá que actuar y mostrarle al país, porque es la única manera con la que las cosas no solo van a cambiar, sino va a producir confianza en una institución como esta tan relevante, que es empezar a actuar. Yo creo que el presidente puede seguir teniendo la opinión que quiera, mientras tengamos un fiscal que actúa en los términos en los que debe actuar, y también creo, y esto lo digo con claridad, que el presidente no le ha comprometido no meterse en el asunto, y me parece también una actitud conveniente del presidente. Ahora bien, es lo que corresponde. Es lo que corresponde, pero digamos, antes de digamos, yo celebro profundamente lo que dice en la entrevista, pero dice muchas otras cosas en donde sí el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo son centrales para el trabajo de la Fiscalía. A ver, hay 300,000 casos de rezago en el país recibidos por Gertz. Hay 4,000 policías, de los cuales 1,000 atienden guaruras, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos, las capacidades que tiene una institución como la Fiscalía? Ya los reubicaron, los están reubicando a estos 1,800,000. Pero, a ver, Carmen, de todas maneras... Eso es lo que recibe. Imagínate que tienes un rezago, ya olvídate de lo que todos los días... De 300,000. De locos. Y traes 4,000 policías. Y traes un problema en términos del funcionamiento de los propios ministerios públicos. Y tienes a gente que está denunciada y que tiene recomendaciones como violadores de derechos humanos en la propia Fiscalía. Y tienes un problema, yo decía Gabriel, entiendo el sentido en que lo decía Gabriel, está en una posición cómoda, bueno, vamos a ver, cómoda en cierto sentido, pero desafiante en muchos otros. Si el Poder Ejecutivo
no da vista de todas las cosas que está encontrando. Si el Poder Legislativo no le ofrece no solo las mejores condiciones legales, sino también el presupuesto que una empresa de este tamaño requiere, y si el Poder Judicial sigue en el ejercicio de corrupción en el que ha estado instalado durante este tiempo, será muy importante lo que avance la Fiscalía, deberá hacerlo de cualquier manera, pero sus capacidades reales de poder enfrentar asuntos del tamaño, de esos tamaños en donde te narraba, donde llegan los grandes abogados a litigar y se vuelve muy complicado, pues será difícil sacarlos adelante. De ese tamaño es el desgaste del Estado que recibe este gobierno, pero que además hemos visto el deterioro que durante años ha ocurrido en México. Y este es el elemento, para mí, uno de los elementos más importantes de lo que puede pasar en los próximos años en México. Bueno, y hablaba yo de estas 4 pistas bajo esta misma carpa, por una razón. Cuando uno asiste al circo, tiene uno que estar pendiente de lo que va pasando en cada pista, claro, porque si no, a lo mejor uno está perdiendo lo que debe uno de ver. Hablaba yo de la segunda, que en este caso es Medina Mora, pero hay que hablar de la tercera. Y la tercera se llama Javier Lainez. No hay nadie más cercano a Luis Videgaray, y por eso tiene el nombramiento, por eso tiene la promoción para llegar a ministro de la Suprema Corte de la Justicia, que Javier Lainez. Javier Lainez integra sala con Eduardo Medina Mora. Y entonces esto nos lleva a la tercera pista, que se llama el sistema de cuates y cuotas. Lo que tú decías ahorita fueron derrotados en las urnas. Precisamente el sistema de cuates y cuotas está pensado para cuando eres derrotado. Esto lo inauguró Cedillo Ponce de León, pensando en que perdería la elección, como en efecto sucedió, y lo que hizo fue quedarse con 11 ministros que, en este caso lo que hicieron durante 15 años, fue velar para que no tuviera él ningún tipo de problema ni de reclamación pesada, porque hay algo muy importante. El que tiene la última palabra, no importa si tiene la razón o no, tiene la última palabra. Y en este caso el sistema de cuates y cuotas está basado sobre el monopolio de la verdad, fundado en la tenencia, en la posesión o en la ocupación del derecho a la última palabra. Entonces, esta cuarta pista es el sistema de cuates y cuotas federal, avasalla al local, y es el que vamos a ver cómo va a operar, porque precisamente está diseñado para un asunto como este. ¿Y por qué lo hago el señalamiento en particular? Porque Medina Mora y Lainez están en la sala administrativa, en la segunda sala, no en la sala que se encarga de los asuntos penales, que es la primera sala. Lo primero que debería suceder es que un asunto de esta naturaleza vaya a la primera sala y no a la segunda sala. Y la cuarta pista, en el ámbito local. Aquí sí yo creo que el gobernador Corral tiene que poner mucha atención también a lo que pasa en su propio Poder Judicial. Claro. Quienes hayan visto o hayan dado seguimiento al análisis que se hizo en la sesión por estos 3 jueces, se va a dar cuenta, no sé si tú escuchaste, Alfredo, Carmen, el análisis que hizo Vences Vaca. Vences Vaca, que es un juez que tiene pues ya una trayectoria, que tiene una historia, hace pedazos el proyecto. Y no hay posición más cómoda para un litigante que un proyecto débil. Uh-huh. Si uno revisa el proyecto votado y que resultó 2-1, uh-huh, no puede uno encontrar un proyecto más débil. Porque después de un largo, pero además muy sesudo análisis que hace Vences Vaca, derrotando el proyecto del Estado de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, sí, las otras 2, la juez García y la juez Córdoba, sí, guardan absoluto silencio. Entonces, algo que tiene que hacer ahorita el gobierno de Chihuahua es estar muy pendiente de lo que va a pasar en el proceso impugnatorio. Por supuesto. Porque va a este proceso impugnatorio con una sentencia que cuando menos lo deja ver Vences Vaca, uh-huh, está muy débil, es precipitada y es producto de testigos únicos, de testigos protegidos y de pruebas que no quedan muy claras en el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que le ha pasado a México? Que todos estos procedimientos de corrupción terminan en formalismos. Y lo que parece ser que esta sentencia condenatoria es una sentencia agarrada con alfileres de meros formalismos. Entonces, el procedimiento es de lo más importante. Sin embargo, tenemos 4 pistas a las cuales tenemos que atender con mucho cuidado. Completamente de acuerdo. Creo que es fundamental revisar la calidad
con la que se hacen los trabajos de investigación. Yo conozco el caso, no conozco la sentencia, y lo que puedo decir es que en ella no hay solamente testimonios. En ella hay testimonios, pero también hay transacciones que entran por el sistema bancario del país, que permiten advertir el tipo de transferencias que de las que se están dando cuenta también en las testimoniales. Pero más allá de estudiar ese preciso caso, ¿qué nos está diciendo este ejercicio también? Y cuando dices lo local, a ver, me refiero simplemente a otros casos, virtuosos también, que estoy advirtiendo en el espacio público. He visto cómo la legislatura del Estado de México recientemente ha echado para atrás, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ley OHL en el caso del Estado de México. He visto cómo hay un esfuerzo en legislaturas, en gobiernos de los estados, excepcionalmente, pero también, nada más déjame terminar la idea. Me preocuparía que el caso OHL fuera una pugna entre Rubiel Ávila y Del Mazo, y no realmente un ánimo de reponer justicia. Pero, a ver, yo no advierto una legislatura controlada por un partido distinto al de Rubiel Ávila y al de Del Mazo, que en realidad es la legislatura controlada por Morena, una tarea sino de echar para atrás leyes que estaban hechas ad hoc de concesionarios carreteros. Entonces, sí veo que desde lo local puede arrancarse un conjunto de modificaciones que son venturosas para